Ok, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites estar un miércoles más aquí reunidos como iglesia local. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que permite, Señor, que puedan llegar con bien para poder escuchar el mensaje, Señor, el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que aún vienen en camino, Señor, por aquellos hermanos que se les ha dificultado el poder asistir, que a través, Señor, de las predicaciones que queden grabadas, ellos puedan seguir edificándose, Señor, puedan seguir aprendiendo. Gracias, Padre, porque estamos estudiando un libro, Señor, que no es tan simple como muchas veces nos lo han enseñado, Señor, pero cuando venimos con temor y con temblor y con reverencia, Señor, hacia ti, podemos encontrar luz, podemos encontrar esperanza en este hermoso libro, Señor, en esta carta, como es el Apocalipsis. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro estudio. El miércoles pasado, estuvimos estudiando sobre el capítulo 1, ¿verdad? El miércoles pasado ya entramos de lleno al capítulo 1 y gracias a Dios lo alcanzamos a ver. Pero me gustaría hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos en el capítulo 1 y nos encontramos con varios puntos. El primero de ellos, ¿cuál era? ¿Con qué intención debemos acercarnos al libro de Apocalipsis, verdad? Cuando yo voy a leer o voy a estudiar el libro de Apocalipsis, ¿cuál debe ser la intención de yo acercarme a ese libro? Y decíamos que vamos a encontrar en ese libro la revelación de un Dios trino, ¿verdad? Y el propósito de ese libro es revelarnos al Dios trino, ¿verdad? Ese es el propósito de ese libro, no revelarnos a la bestia, no revelarnos al dragón, no revelarnos al falso profeta, sino que Dios salga glorificado, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar, sigo escuchando ruido, porfa, vamos a encontrar en este estudio de Apocalipsis la revelación del trino Dios y a través de este libro vamos a encontrar la historia de redención a través de imágenes y símbolos. ¿Qué vamos a encontrar en Apocalipsis? También la historia de la redención a través de imágenes y símbolos. Vamos a encontrar también ahí, o estudiamos el miércoles pasado, vimos cómo la salutación, ¿no? que Juan hace hacia las iglesias, y encontramos ahí que Apocalipsis es dictado por el Señor, es escrito por Juan y va dirigido a las 7 iglesias que están en Asia, ¿verdad? Y vimos en ese mismo estudio que hicimos, que estudiamos la visión del Hijo del Hombre, ¿verdad? Vimos cómo en ese momento las iglesias están siendo atribuladas y dice Juan que él es copartícipe de esa tribulación. O sea, en ese momento las iglesias están siendo atribuladas y Juan es copartícipe de esa tribulación. Juan no está hablándonos en ese momento de una tribulación futura, sino una tribulación que están viviendo en el momento, ¿verdad? En el presente. Entonces, uno de los pasajes claves era Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, porque decíamos que cuando tú y yo queremos entender un libro o ver más o menos de qué trata un libro, necesitamos leer el prólogo, ¿verdad? Y al momento que tú y yo leemos el prólogo, sabemos hacia dónde va el libro o qué es lo que nos quiere decir el prólogo. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, Juan dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, ¿verdad? ¿Cómo le dice el Señor Jesús? Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, podemos encontrar que Apocalipsis
no se refiere nada más al futuro, ¿verdad? Lo que va a pasar 20 siglos después. No solamente al futuro, pero tampoco como el preterismo, solamente al pasado. No, ¿verdad? Es lo que ya pasó en ese tiempo, lo que ya pasó, lo que están viviendo en ese tiempo y lo que está por venir. Entonces, ojo hermanos, aunque Apocalipsis le dice el Señor a Juan, escribe las cosas que ya fueron, las que son y las que han de venir, tanto las cosas que ya son como las que eran en ese momento y las que han de venir, estaban dentro de los últimos tiempos. ¿Me explico? Ese periodo de las cosas que ya fueron, las que eran en ese momento y las que habían de venir, están juntas en los últimos tiempos. ¿Por qué? Hebreos capítulo 9, versículo 26. Hebreos 9, 26. Nada más quiero recalcar esto para que quede claro. Entonces, tanto las cosas que en ese momento, tanto las cosas del pasado, las cosas que se estaban viviendo en ese momento y las futuras, son de los últimos tiempos. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ¿cuándo dice? Ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Déjame leértelo en la palabra Dios para todos. ¿Cómo dice esto? Dice, si fuera así con Cristo, había tenido que sacrificarse muchas veces desde que se creó el mundo, pero Él vino en estos últimos tiempos y se ofreció de una vez por todas, sacrificándose a sí mismo para acabar así con el pecado. Entonces, desde la venida del Señor Jesucristo, los apóstoles ya veían esos días como los últimos tiempos, porque ya no había otra manera del que el Señor nos hablara, ¿verdad? Dice, no, habiendo el Señor hablado en otros tiempos de diferentes maneras, ahora el Señor nos ha hablado por Hijo o por medio del Hijo. ¿De qué otra cosa nos puede hablar el Señor? Si ya es lo último, hablarnos por el Hijo, el mismo Dios encarnado. Entonces, eso aprendamos, que tanto las cosas pasadas que Juan va a escribir, las que eran en ese momento y las futuras, están juntas en los últimos tiempos. ¿Sí? Ok, entonces, vimos también la revelación de las 7 estrellas. ¿Quiénes eran las 7 estrellas? ¿Se acuerdan? Y les dije, por favor, apunten bien esto. ¿Quiénes eran las 7 estrellas? Dice ahí los ángeles, ¿verdad? Pero también esa palabra ángel es traducida como mensajero. Entonces hay diferentes posturas, pero son los pastores de cada una de esas iglesias. Y también habló de los 7 candeleros. ¿Quién eran los candeleros? Las iglesias, ¿verdad? Anótenlo bien, porque todo esto lo vamos a ver en otros capítulos. Las iglesias son los candeleros, ¿verdad? Recordemos que en el Antiguo Testamento el sacerdote era el encargado de supervisar que el candelero siempre tuviera la llama encendida. ¿De qué manera mantenía la llama encendida? Con el aceite, ¿verdad? El sacerdote era el encargado que siempre el candelabro tuviera aceite para que la llama estuviera encendida. Ok, entonces vamos a entrar al capítulo 2, ¿ok? Capítulo 2, y lo vamos a titular Mensaje a las 7 iglesias. Obviamente, hermanos, no vamos a alcanzar a ver todo el capítulo 2, ya que son 7 iglesias las que vamos a ver, pero tampoco nos vamos a meter de lleno en cada una de las iglesias, porque si nos metiéramos de lleno en cada una de las iglesias, yo creo que tendríamos que ver 2 o 3 temas por iglesia, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer así, simplemente vamos a ver
vamos a resaltar cómo estas iglesias en esos momentos estaban siendo atribuladas, ¿verdad? Estaban pasando por la tribulación. Ok, entonces, ¿qué postura se tiene sobre estas 7 iglesias? ¿Qué postura se tiene sobre estas 7 iglesias? Hermanos, algunas personas afirman o dicen, pero para mí terminan cayendo en demasiada especulación, en el sentido que cada una de esas iglesias se debe centrar, o cada una de las iglesias que el Señor Jesucristo dio un mensaje, se está refiriendo a ciertos tiempos que la iglesia iba a pasar. Un ejemplo, cuando habla de la iglesia de Éfeso, está hablando de una iglesia en la era apostólica. Dicen que la iglesia de Éfeso resurgió o vivió por ahí del año 33 al 64, era el tiempo de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y algunos dicen, después de eso siguió la iglesia de Esmirna, que entra la iglesia perseguida. Dicen, eso ya surgió entre el año 64 y el 313. No sé si me estoy explicando. Dicen que las iglesias son periodos de tiempo a través de toda la historia. ¿Me explico? Dicen que entonces la iglesia de Éfeso es ese periodo de tiempo del año 33 al 64 después de Cristo. Otros dicen la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, es del año 64 hasta el 313, cuando en el año 300 sabemos que es cuando llega Constantino y para la persecución y se proclama el Imperio Romano como cristiano. Ok, después de eso viene la iglesia de Pérgamo, que se llama como la era del patrocinio oficial, que es del año 313 al 606. Después de eso viene la iglesia de Tiatira, que era de la Edad Media, del año 606 al año 1520. O sea, como estas iglesias a las cuales Juan les está mandando una carta, dice que son periodos de tiempo. Después viene la iglesia de Sardis, que es conocida como la iglesia de la Reforma Protestante, y dicen que es del año 1520 al año 1750. Pero después viene la iglesia de Filadelfia, que es del año 1000, que es como la iglesia misionera, que viene del año 1750 al año 1900. Y por último, el periodo de la iglesia de la Odisea, el periodo moderno, de 1900 hasta el rapto de la iglesia. Hermanos, si tú dices, no entendí mucho, no te preocupes, no lo creo. Y no creo que sea de esa manera, en el sentido de que las iglesias representan una era. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Lo que Juan está escribiendo aquí, no les está escribiendo a iglesias que iban a pasar por eras, les está hablando a iglesias reales, a iglesias que en ese momento estaban siendo perseguidas. De verdad se necesita tener demasiada imaginación y especular demasiado para poner cada una de las iglesias en cada una de las eras. De verdad, ¿verdad? Recordemos que esto es una carta. Es una carta que es enviada literalmente a 7 iglesias, que el número 7 representa la totalidad, la perfección, que en esas 7 iglesias va incluida la universalidad de la iglesia. Ok, entonces, hermanos, la verdadera intención, en lugar a duda, Apocalipsis nos está hablando de iglesias, repito, reales, iglesias históricas que se pueden encontrar a través de la historia. Los que estaban pastoreando esas iglesias, muchos de ellos eran discípulos de los primeros discípulos. O sea, eran aquellos que habían recibido la doctrina inmediata, o sea, no habían pasado tiempo, sino la doctrina de los mismos discípulos, ¿verdad? ¿Te imaginas qué espectacular? A ver, Juan, cuéntanos,
¿Qué se sintió caminar con Jesús? ¿Y qué esto y qué lo otro? Entonces era una palabra viva, ¿verdad? Lo que estaba expresando, lo que decían. Oye, ¿y es cierto eso que te recostaste en el pecho del Señor? Oye, ¿y qué tanto eso de que Pedro siempre quería hablar y siempre era el primero? No, pues sí es cierto, ese Pedro. Oye, ¿sí es cierto que le cortó la oreja a aquel? Sí, sí es cierto. Le tiró a matar, o sea, no, le tiró con todo. Entonces, hermanos, aunque Juan le está escribiendo a estas 7 iglesias y le está diciendo las cosas que están viviendo, las cosas que están padeciendo y las que van a padecer, a su vez, estas luchas las tendremos por todo el tiempo. Todas las iglesias locales, porque al fin y al cabo es una iglesia universal. Todas. Entonces, hermanos, ¿por qué el Señor está hablando a estas iglesias? Porque Él en el capítulo 1 dice, yo soy el que me paseo, ¿verdad? O el que estoy ahí por en medio de los candeleros. O sea, yo veo, yo conozco sus obras. Nadie me las cuenta, yo lo estoy viendo. Entonces, por eso, hermanos, cada carta o cada carta dirigida o cada palabras dirigidas a cada una de las iglesias concluye con algo que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, hablando a iglesias literales. Hermanos, entonces, vamos decíamos, podemos ver que estas iglesias locales pasaron por ciertas situaciones, o lo vamos a estudiar, pasaron por ciertas situaciones, pero la iglesia universal las vamos a seguir enfrentando. Esos que ellos vivieron, eso que ellos pasaron, la iglesia universal la seguimos pasando, seguimos afrontando todas estas consecuencias a través de los tiempos. ¿Qué vamos a encontrar? Y dime tú si sí o no seguimos pasando las mismas cosas. Enfriamiento, persecución, falta de compromiso, tolerancia a las falsas doctrinas, estamos dormidos espiritualmente, la fidelidad de algunas personas, la tibieza de algunas personas y la autosuficiencia de algunas personas. Y es lo mismo, se sigue viviendo lo mismo. Entonces, repito, hermanos, nuestro Señor Jesucristo va a comenzar el mensaje, o les va a comenzar a dar el mensaje a cada una de estas iglesias, pero dice que se la da a los ángeles, ¿verdad? O a los mensajeros, a los encargados de cada una de estas iglesias. Entonces, nuestro Señor Jesucristo va a comenzar a hablar, porque recordemos y repito, Él es el que se pasea, Él es el que se mueve por los candeleros, Él es el que está vigilando que siempre la iglesia tenga ese aceite para que se mantenga viva, encendida, ¿verdad? Dice, el que tiene las 7 estrellas y la espada de 2 filos en su lengua. Y cuando estamos hablando, y lo decíamos, como es un libro simbólico, no te vayas a imaginar el Señor Jesús con una espada en su lengua, ¿verdad? Cuando está diciendo aquí una espada de 2 filos en su lengua, obviamente está hablando como un juez. Yo soy el juez, yo soy el que voy a hablar y voy a decir cómo están viviendo, cómo se están comportando, qué es lo que les va a pasar, pero que aún en medio de eso haya esperanza. Ok, porque Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, siempre la palabra es la que nos derrumba, ¿verdad? Nosotros podemos creer, creer tener razón, nosotros podemos creer estar convencidos de algo y decir, no estoy mal, pero cuando viene alguien y nos da con la palabra, digo, en amor, ¿verdad? Así viene y nos habla con la palabra, entra a tu corazón y ¿qué? Te derrumba.
te derrumba. Y la palabra de Dios hace algo, o te quebranta o endurece. Y tú dices, pues no, aunque la Biblia diga, duro, ¿verdad? O te quebrante y dices, Señor, perdóname. Entonces, el Señor Jesús va a comenzar a hablar, y a la primera iglesia que le va a hablar es a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, que esta iglesia es conocida como la que ha dejado a su primer amor. La iglesia de Éfeso es conocida como la iglesia que ha dejado su primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, no sé si leíste detalladamente esta carta, pero ¿no te parece un poco contradictoria? ¿En qué sentido? El Señor Jesús está elogiando a esta iglesia. Yo conozco tus obras, cómo tu arduo trabajo, cómo te esfuerzas, cómo estás ahí por amor, por amor a mí, estás ahí, trabajas con paciencia, no puedes soportar a los malos, escudriñas la palabra, no dejas que se hablen falsas doctrinas, por amor, dice, y por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y dices, pero si dice por amor a mi nombre, o sea, por amor a mí, y después dice, has dejado tu primer amor, como que puede haber ahí algo que no cuadra. Pero ok, hermanos, esta iglesia, a lo que acabamos de leer y que es muy claro, que no necesitamos darle una connotación ni una interpretación más allá. Esta iglesia trabajaba fuerte por el Señor. Esta iglesia tenía una muy buena doctrina. Esta iglesia no soportaba a los falsos maestros, los probaba, pero le dice, pero has dejado tu primer amor. Hermanos, y de verdad me identifico con esta congregación, ¿verdad? Y puedes decir, que el pastor, ¿verdad? Con la de Éfeso, ¿por qué no con las otras? Me identifico, ¿en qué sentido, hermanos? Que era una iglesia que le gustaba estudiar, le gustaba que se hicieran las cosas bien, que fuera lo más bíblico posible, por amor al Señor. Y eso es bueno, muy, muy bueno. Pero el Señor le reprende a la iglesia, exhorta a la iglesia diciéndole, pero has dejado tu primer amor. No le dice que lo que estaba haciendo era malo, al contrario, era bueno lo que estaba haciendo. Le dice, pero has dejado a tu primer amor. Y este primer amor, ha habido muchos debates en qué se refiere hacia este primer amor. Y alguno de ellos es a una pérdida de entusiasmo, y lo hablábamos el domingo, ¿verdad? A una pérdida de entusiasmo en cuanto a la palabra de Dios. Decíamos que es pecado que nuestro amor disminuya hacia el Señor. Es pecado, ¿verdad?
que nuestro amor disminuye hacia el Señor, y eso no es adorar al único Dios verdadero, cuando nuestro amor disminuye. Entonces, cuando está hablando aquí, algunos dicen que se refiere a esto, al primer entusiasmo, a esa luna de miel, refiriéndose al pasaje de Jeremías, capítulo 2, versículo 2. En Jeremías 2:2, de dejar ese amor hacia el Señor, ¿verdad? Perder ese entusiasmo hacia el Señor. Jeremías 2:2 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El Señor hablándole a su pueblo, diciéndole: ya no es el mismo amor. Como que se perdió el encanto de ese amor, el entusiasmo de ese amor hacia mí. Hermanos, y yo creo que tiene cierta verdad, porque a veces podemos caer en el error de que queremos predicar la sana doctrina, de cuidar la doctrina, cuidar la iglesia, que las cosas se hagan bien, confrontar el pecado, no permitir el pecado en el hermano. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Realmente por amor al Señor? ¿Realmente? ¿O porque ya estamos tan acostumbrados a eso que lo hacemos automáticamente y no por amor al Señor? Hermanos, yo pudiera dejar de orar, de leer la Biblia por 3 meses, y te aseguro que te voy a seguir dando un mensaje cristocéntrico. ¿En qué sentido? En que voy a cuidar que el mensaje no se desvíe. Pero el punto aquí es: ¿por qué lo estaría haciendo? ¿Por cumplir con la iglesia, que ese es el mensaje que se debe de dar? ¿O porque realmente es el Señor hablando a mi vida y que quiere que hable a la iglesia? ¿Me explico? No sé si me explico. Tú puedes decir: yo soy fiel en mi matrimonio, yo no le he sido infiel a mi esposa, y pregúntenle a quien quiera, ¿con quién me pueden acusar? ¿Pero realmente le amas como el Señor pide que le amemos? Eso hace una gran diferencia. O porque simplemente pues no debes de engañarla, porque sabes que no es lo correcto. Pero aún en el mundo saben que eso es moral, es moralidad y no es correcto. Pero lo haces por amor al Señor. Pero la segunda postura de esto, y que creo que tiene mucha verdad, y digo, sí, también me inclino a ella, es que quería decir que esta iglesia estaba predicando la doctrina, hablando la doctrina, no dejando entrar falsos hermanos, cuidando la palabra, y esto y lo otro, y un trabajo por el Señor, y vamos a salir a predicar, y vamos a hacer, y vamos a ganar almas para Cristo, predicando el Evangelio. Pero esta iglesia había perdido el amor de la fraternidad. ¿Y a qué me refiero con el amor de la fraternidad? El amor hacia los hermanos. Hermano, ¿a qué voy con esto? Es muy fácil y no tan difícil invitarme a mí a comer y pasar una tarde conmigo porque soy el pastor, que invitar a cualquier otro hermano. ¿Me explico? Al que no conoces, con el que no platicas, con el que le dices: buenas noches, Dios te bendiga. Que darte el tiempo de conocerlo. Podemos estar engañados, decir que amamos la iglesia, pero no la fraternidad de los hermanos. Y es lo que aquí Juan le está diciendo: haces esto, haces lo otro por amor a mi nombre, pero has dejado tu primer amor. ¿Qué dijo Jesús? El que le hace todo esto a uno de mis pequeñitos, me lo hace a mí. Me lo hace a mí.
En sus primeros días los miembros de la iglesia de Éfeso estaban unidos, era un verdadero amor. Convivían en amor, estaban en amor, pero hermanos, necesitamos cuidarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso, históricamente, tú puedes buscarlo, comenzó a tener persecución. Comenzó una casa de herejes, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque los tenían como herejes, donde tenían que ir a buscar a los hermanos, y el amor de los hermanos a causa de la persecución se comenzó a enfriar. Se comenzó a enfriar. La ortodoxia que se había mantenido con la fraternidad de otras iglesias cesó. Y tú me dirás, ¿a poco esto pasa, Uziel? Claro. La pandemia fue el claro ejemplo para mostrarnos la frialdad de los hermanos. Algunos estuvieron tan cómodos quedándose en casa congregando, que si por ellos fuera, aún seguirían siendo felices estando ahí. Se perdió la frialdad, se perdió el amor hacia los hermanos. Yo no sé tú, pero de verdad, hermano, de verdad, y aquí está mi esposa, que a veces me ha dicho, parece que quieres más a la iglesia que a tu familia, en el sentido de que a veces me enfoco más en las cosas de la iglesia, pero es que es mi familia. Me gusta verlos, me gusta saludarlos, los amo en el Señor, me gusta pasar tiempo con ustedes porque es mi familia. Son mis hermanos. Son mis hermanos, e inclusive a ustedes los veo más que a mi propia familia de carne. Paso más tiempo con ustedes. Más tiempo con ustedes. Entonces, hermanos, la pandemia fue ese claro ejemplo de cómo el amor se comenzó a enfriar. Se comenzó a enfriar. Los hermanos ya no se congregaban, ya no escuchaban, ya no se hablaban. Para ir a la congregación hay que cuidarnos, el cubrebocas, esto y lo otro, pero los veías en Walmart, en las fiestas, allá y acá, en todos lados. Pero la iglesia no. Dime si eso no es una falta de amor. Pero tú cuidando la doctrina y hasta escuchabas a MacArthur, a Sugel, esos días, porque eran los buenos. Se enfrió el amor. Algunos hermanos dentro de la pandemia siguieron con su mismo sueldo y dejaron de ofrendar a las iglesias. Dejaron de hacerlo. En ese tiempo yo no estaba de tiempo completo, yo trabajaba. Yo tenía el sustento, sacaba sustento, pero muchas veces parte de mi sustento era para seguir cubriendo un local donde estábamos. Había que seguirlo pagando. Eso es frialdad, hermanos. No podemos decir que es amor al Señor, celo al Señor. Olvidaron el primer amor. Un amor apagado en cuanto a Dios y a su iglesia, en cuanto a los hermanos. Si tu amor está apagado hacia Dios, a tu iglesia, no puedes decir que realmente tienes un amor por Dios. Porque ¿cómo dices que amas a Dios? ¿Cómo dice que no amas a tu hermano que ves o el que ves, pero a Dios que no lo ves? ¿Cómo? Hermano, y yo estoy convencido que cuando comience otra vez todo esto, porque estoy convencido que vamos a vivir lo que estos hermanos vivieron, cuando comencemos otra vez con estas persecuciones y todo esto, se va a ver el amor se va a enfriar. Se va a enfriar.
no toleras, no soportas a los santos, has separado la iglesia de la familia. No, hermanos, la iglesia es tu familia. La iglesia es tu familia. Tuve una reunión con Darwin y con Raúl y estábamos hablando y dije, hermano, ¿sabes qué? Viendo la necesidad de la iglesia entrando el año, vamos a tener que pausar la serie y hablar qué es la membresía de la iglesia. Tú dirás, ¿otra vez? Sí, otra vez. Es un tema que ya habíamos visto. Pero para que puedas entender y dimensionar qué significa ser miembro de una iglesia. Es comprometerte, meterte de lleno y que esos miembros son tu familia. Tu familia. Y algunos dirán, es que yo en el Antiguo Testamento no veo que sean miembros de una iglesia. Con ese título de miembros de la iglesia no ocupaban, daban su vida. No ocupaban un reconocimiento, no ocupaban un papel. Daban su vida. Su firma era su sangre. Hermanos, pero hemos separado la familia y la iglesia. No, la iglesia es mi familia. La iglesia es mi familia. Por eso le dice, has dejado tu primer amor, tienes muy buena doctrina, está bien lo que dices, lo que enseñas, lo haces con temor. ¿Pero dónde está el amor por tu hermano? ¿Dónde está? Pero ¿sabes cuál es la advertencia de esto? Fíjate, la advertencia de esto dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No le dice, sigue predicando la doctrina, no, le dice, actúa, haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. ¿Por qué el Señor le dice, mira, si no te arrepientes, de ese amor frío, voy a quitar tu candelero? Y algunos dirán, ¿ya ves que la salvación sí se pierde? Aquí dice el Señor, no. Hermano, lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso es, si no te arrepientes, vas a dejar de ser una iglesia local. No una universal, porque la iglesia universal somos unos, somos comprados con la sangre de Cristo, estamos por todo el mundo, pero una iglesia local sí puede quitarse, sí puede disolverse. ¿A poco no te ha tocado ver? Ahí en ese lugar se congregaban, pero se quitó. Ahí ese lugar era una iglesia, pero ya no están. El pastor cayó en adulterio, los hermanos dejaron, pasó esto, pasó lo otro, dejaron de ser una iglesia local. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero. Si no sigue habiendo esa fraternidad, ni un amor verdadero por los hermanos, vas a dejar de ser una iglesia local. Hermano, que Dios nos libre, que Camino de Santidad deje de ser una iglesia local. Que Dios nos libre. Y que nos libre aún más si lo hemos dejado de hacer y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta, hermano. Por eso entiendes, o quiero que llegues a comprender el punto de por qué una iglesia local debe estar unida. Porque tú no me puedes decir que una iglesia local
desunida, que parece unida allá, pero desunida al interior, es una iglesia local, no lo es. Es un grupo de hermanos comprados con la misma sangre del Señor Jesucristo que se juntan a estudiar la Biblia, pero no son iglesia local, porque cada quien cree lo que quiere. La unidad, a eso voy, la unidad de la iglesia. Por eso le dice, recuerda, como esta palabra, ¿no? Como el hijo pródigo, recuerda, en la casa de mi padre, yo estoy aquí en la casa de mi padre, tantas cosas, recuerda. ¿Qué le dice? Arrepiéntete. ¿Qué es la palabra arrepentirse? Cambia tu forma de pensar. Recuerda cómo eran los inicios. ¿Cómo eran los inicios? Arrepiéntete. Hermanos, he escuchado yo esto, y no debería ser así, pero lo he escuchado. Cuando las iglesias locales son pequeñas, se siente más la fraternidad que iglesias grandes. ¿Y por qué te fuiste de esa iglesia? No, pues les daba igual si iba, no iba, nadie me preguntaba, nadie me veía, nadie me decía nada. ¿Son tan grandes? Que busco una iglesia más pequeña para la fraternidad. Hermano, pero no debería ser así. La iglesia de Jerusalén era una iglesia de miles de miembros y la fraternidad había. La fraternidad estaba. ¿En qué sentido? Que no había ninguno que tuviera necesidad. ¿Qué fraternidad? Porque si uno tenía necesidad, ¿qué hacían los hermanos? Ponían sus bienes y decían, ¿cómo voy a dejar a mi hermano que tenga necesidad? Yo teniendo, ¿por qué va a tener necesidad? Entonces eso es una mentira. Que iglesias grandes son más frías, iglesias pequeñas hay fraternidad. No. Por eso le dice, acuérdate cómo eras, cambia tu forma de pensar y actúa, da un fruto de arrepentimiento. Da un fruto de arrepentimiento. Hermano, hoy en la mañana hablaba con un hermano y me decía, fíjate que hablé con una persona que ya tiene tiempo, que ya no se congrega aquí, se congrega en otro lado, pero esta persona me dice, gracias, eres la segunda persona de todo camino de santidad que me habla. Y se escucha fuerte, ¿verdad? Y dices, caray. Y le dije, no, y dile que también el pastor, nada más que no me quiso ver. Y le dije, aquí tengo mis mensajes, mira, escúchalos tú. Hermano, ¿a qué voy con esto? Que hay personas que a veces digo, lo buscaré, no lo buscaré. Ya sonó como el en fin, ¿va? Los que, digo, chiste de 30 para arriba, ¿verdad? Chiste de 30 para arriba. Lo buscaré, no lo buscaré. Y a veces digo, es que no tengo tiempo, necesito estudiar para esto. Cuidado. Por eso, hermanos, dentro de nuestra Constitución dice que la tarea del pastor es predicar el evangelio, la oración, la predicación, pero también la visitación. No se debe de olvidar. No se debe de olvidar la visitación. Cuando el pastor ya no pueda visitar, ya no puedo, hermanos. Oigan, pues son 300 miembros, 400, ¿dónde creen? Ni me da el año para verlos. Pastor, pues como que necesitas ayuda, ¿no? Sí, ahí andan 2 hermanos que nosotros vemos, la iglesia los vemos como candidatos para poder ocupar también el puesto de pastor. Gloria a Dios. Se estaban tardando. No es cierto, el Señor pone todo a su tiempo. Pero, hermanos, pero es parte
Pero también necesitamos tener cuidado de estas personas, porque a veces es, nadie me buscó, pobrecito, ¿verdad? Yo solito, nadie quiso. ¿No será que tú quisiste dejar el candelero? ¿No será que no quisiste ser parte del candelero? De la iglesia universal sí, pero de la iglesia local no. ¿Qué no será eso? Hermano, yo creí que íbamos a ver 3 iglesias, pero no, me quedé en una. Pero bueno, hermano, ¿cuántas congregaciones no existen? Pueden ser grandes, numerosas, pero donde ya no está el candelero. Ya no está Cristo gobernando. Ya no está Cristo ahí. ¿Por qué? Porque quien ordena, quien manda, es el pastor. Oiga, pastor, pero la iglesia dice, pero la Biblia dice, pero yo soy el pastor. Y hazle como quieras. Y si te parece, y si no, vete. Vete. Hermano, de verdad quiero que entiendas la importancia. Quien gobierna esta iglesia es Cristo. Y Cristo ha puesto el pastor para llevar a la iglesia. Pero la iglesia tiene voz y voto. Voz y voto. Y quizás tú no lo dimensionas de esta manera, pero aún nuestra Constitución dice que la iglesia puede quitar a un pastor. Dime tú. Yo sé que lo hay, pues, no somos los que hemos descubierto el hilo negro. Pero ¿qué iglesia pone eso? ¿Qué iglesia dice, ustedes pueden quitarme? Ustedes como iglesia tienen todo el poder para poder quitarme. Vaya, no nomás de, pastor, me caes gordo, te vamos a quitar. No, tienes que mostrarme las bases bíblicas por las cuales no puedo ocupar el cargo, no estoy haciendo el cargo. Al contrario. Cuando en otras iglesias locales es mi esposa, yo el pastor, mi yerno, mi hijo, mi nuera, el perro, el perico, todo ocupado por la familia. Hermano, Dios nos libre de que dejemos de ser una iglesia local. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Hermanos, sigamos en la palabra, sigamos confrontando el pecado, sigamos en la doctrina sana, pero no nos podemos olvidar de la fraternidad como hermanos. No podemos hacer eso. No podemos hacerlo, porque estamos pecando hacia el Señor. Hacia el Señor. Hasta aquí voy a dejar, hermanos, por el tiempo. Vimos la primera iglesia. Yo sé que puedes decir, pero yo hice un estudio de la primera iglesia y era más allá. Sí, no nos vamos a meter, si no veríamos 2-3 clases por iglesia, ¿verdad? Nada más estamos viendo lo que las iglesias estaban enfrentando. Iglesia de Éfeso, una frialdad como hermanos, ¿verdad? Una frialdad como hermanos. ¿Tú crees que no es esperanzador, hermano, que estás pasando por una situación y escuchas, estoy orando por ti? Y te llega un mensaje y te preguntan, ¿cómo estás? Sigues en mis oraciones. ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Puedo apoyarte en algo? Esa es mi familia. Esa es mi iglesia. ¡Qué bendición! Eso trae consuelo a nuestras almas. ¿Dudas, preguntas, comentarios referente al tema? No quisiera abordarlo más allá porque tendría que meterme, pero recuerden que los nicolaitas, se cree, lo habíamos dicho, es que ya habíamos platicado este tema aquí, los nicolaitas, no se tiene algo exacto de dónde habían venido los nicolaitas, pero se cree
que Nicolás fue uno de los primeros diáconos que se escogieron de la iglesia. ¿Recuerdas que se escogieron 7 diáconos? Y dentro de ellos era uno Nicolás. Se desvió. Que le echen ojo a los diáconos, hasta ellos se pueden desviar. Se desvió y empezó a pervertir la doctrina. Entonces, me metería más allá, pero sí era lo que quiero enfocar esto, que tenían celo por la palabra y celo por la doctrina. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Ok, vamos a orar. Perdón, si se preguntan por qué es este micrófono, no es para tener 2 y escuchen mejor. Es que queremos que se escuche lo mejor posible en la grabación y estamos calando este micrófono para ver si se va a escuchar mejor la grabación, ¿eh? No es porque dijeran por ahí, somos faroles de querer tener 2 micrófonos. No, nada de eso. Nada más es para que se escuche mejor. Ok, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque hemos aprendido a través de este estudio, Señor, que podemos tener una sana doctrina. Podemos, Señor, mostrar tu amor. Podemos mostrar de tu amor, Señor, predicando la sana doctrina, no permitiendo, Señor, pecado en la iglesia, exhortándonos unos a otros, cuidándonos, Señor, pero podemos caer, Señor, en el error de que haya frialdad entre los hermanos. Aún esa frialdad, Señor, cuando un hermano peca, cuando un hermano cae, que lleguemos, Señor, y sea severamente juzgado el hermano, en lugar de ayudarlo, en lugar de levantarlo, de consolarlo, edificarlo, Señor, como tú lo harías, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Queremos vivir una vida, Señor, agradable para ti. Y queremos mostrar, Señor, lo mucho que te amamos, mostrando el amor hacia los hermanos. Yo te doy gracias por esta iglesia local. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga.